Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a conversar un poco sobre el análisis de los riesgos, siempre relacionado con temas de seguridad cibernética. La importancia también sobre llevar a cabo procesos de evaluación de riesgo y vulnerabilidades en las organizaciones. Vamos a hablar un poco también sobre el estándar 17799, el cual nos habla sobre estos temas. Los costos-beneficios, ¿verdad?, de la implantación de nuevos sistemas de seguridad informática frente a la inversión y al riesgo que estamos protegiendo, planes de contingencia y algunas pruebas y auditorías relacionadas. Muy bien, la evaluación de riesgos y vulnerabilidades está muy relacionado con la parte de el plan de posibles riesgos y su posibilidad de ocurrencia. Es importante que nos tomemos el tiempo de analizar cada uno de los riesgos que podemos tener en las diferentes organizaciones. Lo pongamos en una tabla y vayamos poniendo lo que nosotros consideramos si es un riesgo posible, medianamente posible o digamos muy remoto de que nos suela suceder. Luego, cada uno de estos riesgos también debemos analizar el impacto que podríamos tener. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un rayo caiga en las instalaciones de una empresa o la organización en la que trabajamos? Eso va a depender históricamente de si es una zona que tiene mucha nubosidad, por ejemplo, es moderada o nunca hay. Entonces eso nos va a decir si es muy probable, más o menos, o totalmente recóndito. Y después el impacto que podría tener sobre la organización. ¿Qué pasa si nosotros recibimos un rayo? Bueno, en este caso, qué sé yo, si nosotros sabemos que en la organización todos los cableados ya cuentan con protección contra picos, los servidores que tenemos instalados en la empresa tienen diferentes protectores eléctricos y demás, el impacto podría ser muy poco. O si nosotros no tenemos servidores en nuestra organización, sino que simplemente trabajamos con servidores en la nube, entonces esto nos permitiría que el costo o el impacto, digamos, de esto vaya a ser mucho menor. Ahí estaríamos hablando principalmente sobre los equipos que están entonces dentro de la organización, ya sean laptop, dispositivos de comunicación tales como switches, routers, computadoras de escritorio y demás. Y entonces este análisis del plan de posibles de riesgos y su posibilidad de ocurrencia nos va a dar la importancia que nosotros tenemos que darle a cada uno de los sucesos que podríamos sufrir dentro de la organización. También es importante llevar a cabo pruebas de vulnerabilidad, y para estas pruebas de vulnerabilidades se contratan distintas organizaciones que van a las empresas y hacen pruebas de auditoría sobre la información digital, sobre las bases de datos, sobre las redes, sobre la información que se manipula de forma verbal o hasta escrita en la organización y que es de pronto información sensible, entre otros. El análisis del riesgo básicamente se refiere al análisis de la posibilidad de la ocurrencia y además la forma de mitigar esta probabilidad. O sea, que tenemos que tomarnos punto por punto cada uno de los sucesos que nos pueden llegar a presentarse en la organización y ponerle un valor de si es muy frecuente o es poco posible que suceda o medianamente posible. En ocasiones estos tipos de análisis de riesgos podrían resultarnos un poco melodramáticos, ¿verdad? Cuando por ejemplo, qué sé yo, tenemos una organización allá en una cima de una montaña y muchas veces las plantillas de análisis de riesgos nos piden que llenemos los espacios en donde dice, por ejemplo, diga cuál es la posibilidad o la probabilidad de que suceda una inundación en la empresa, ¿verdad? O en el centro de datos de la organización, suponiendo que tiene un centro de datos dentro de la organización. Y en este tipo de casos podríamos decir, bueno, pues aquí es totalmente recógnito, eso nunca va a suceder, y más bien me parece que este documento de pronto hasta es un poco absurdo porque nada que ver, ese tipo de cosas aquí no suceden.
Sin embargo, hay que tomarnos el tiempo y pensarlo de forma objetiva, ¿verdad? Sin menospreciar ninguna de los riesgos que nos pueden suceder. Porque, por ejemplo, en algunas organizaciones ha sucedido que no toman en cuenta la parte de inundaciones y para ellos es un riesgo totalmente recógnito. Y resulta que cuentan algunas historias que muchas organizaciones se han enfrentado a situaciones en las que, por ejemplo, el centro de datos se les ha inundado. Y no precisamente por una inundación natural, sino una inundación por el hombre. Por ejemplo, resulta que el centro de datos era un cuarto cerrado que estaba a la par de unos pasillos en una zona de administración en donde había unos baños. Y estos baños tienen muchísimas tuberías y resulta que las tuberías en las noches es cuando tienen más presión porque menos cantidad de personas las está utilizando. Una noche o una madrugada se reventó una tubería, inundó las instalaciones. Nadie lo vio porque era de madrugada y el centro de datos al mismo tiempo se inundó. Y un riesgo del cual durante el proceso de análisis nos estábamos básicamente hasta burlando, ¿verdad? Porque pensábamos que era absurdo, nos sucedió y nos sorprendió, ¿verdad? Y no tomamos las previsiones porque pensamos que nunca nuestro centro de datos se iba a inundar en el lugar en el que estaba. Me explico, entonces hay que tomarnos muy en serio este tipo de análisis de riesgo porque cuando este tipo de situaciones suceden, pues van a haber responsables. Y los responsables en el caso de los departamentos de tecnologías de información somos nosotros. ¿Qué pasa si nosotros durante el proceso de análisis no nos tomamos este proceso en serio y no vimos todo ese tipo de situaciones a las que podríamos estar expuestos? Entonces es algo que debemos analizar con paciencia. Acerca de la evaluación, es importante definir cuál es el área de donde se desea conocer el nivel de vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros llamamos a diferentes organizaciones que nos hagan procesos de evaluación, podemos definir si necesitamos una evaluación específica del departamento de redes, de la parte de administración de servidores, de la parte de comunicación telefónica, de la parte de bases de datos, de la parte de los sistemas de información, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante definir muy bien las áreas de evaluación cuando estamos haciendo los análisis. Existe una norma. En este caso es una norma de calidad relacionada con los análisis de vulnerabilidades y riesgos, costos-beneficios. En este caso es la 17799, surgida de la norma británica BS 7799. Y la norma ISO 17799 ofrece instrucciones y recomendaciones para la administración de la seguridad. Esta misma norma también ofrece una estructura para identificar e implementar soluciones para los siguientes riesgos. Por ejemplo, los riesgos de políticas de seguridad, que es un tema que ya hemos conversado en otros videos, en donde sabemos que las políticas de seguridad es muy importante tenerlas en cuenta, escribirlas, comunicarlas, ponerlas en funcionamiento en la compañía para que nos protejan ante eventuales situaciones que se vayan a presentar respecto al uso de dispositivos, uso de información, acceso a bases de datos, etc. También esta norma cubre puntos como la organización de seguridad, definir roles y responsabilidades, monitorear a los socios y a las empresas tercerizadas. En ocasiones cuando estamos en la organización podemos enfrentarnos a situaciones en las que queremos inventar, por así decirlo, nuevas formas de llevar a cabo los procesos de seguridad para protegernos a nosotros mismos. Hay empresas, organizaciones que tienen un bagaje de información muy amplio con base en el análisis de diferentes escenarios de empresas y organizaciones y ejemplos que les han sucedido a nivel mundial durante muchos años, con los cuales ellos llegan a construir estos estándares. Por ejemplo, en el caso de la norma ISO, que definitivamente nos dan las mejores pautas y reglas a seguir. Entonces es importante la lectura de estas normas para tomar en cuenta esas ideas que a nivel mundial han funcionado para muchas organizaciones y es muy seguro que nos vayan a funcionar nosotros también cuando estemos en una organización relacionada con este tipo de tareas. También habla sobre la clasificación y control de activos.
llevar a cabo un inventario de los bienes de la compañía y definir cuáles son críticos y los riesgos asociados también. También es importante sobre la seguridad del personal, la contratación, la capacitación y aumento de la concientización relacionadas a la seguridad. Abarca puntos sobre la seguridad física y del entorno, el área de seguridad, inventarios de equipamiento y de seguridad. También abarca sobre la parte de comunicación y administración de las operaciones, procedimientos en caso de accidentes, un plan de recuperación, la definición de niveles de servicio y tiempo de recuperación, protección contra programas ilegales, etc. También nos habla sobre el control de acceso, el establecimiento de controles a diferentes niveles de sistemas, redes, edificios, desarrollo y mantenimiento de sistemas, consideración de la seguridad en sistemas desde el diseño hasta el mantenimiento, plan de continuidad empresarial, que eso se refiere a la definición de necesidades en términos de disponibilidad, recuperación de tiempo y establecimiento de ejercicios de emergencia, o sea, qué vamos a hacer para que nuestro negocio continúe cuando tengamos una presencia de un problema que está atentando contra la continuidad de nuestro negocio. Y sobre la contratación respecto a la propiedad intelectual, las leyes y los reglamentos o reglamentaciones de la compañía. Es importante llevar a cabo siempre un análisis del costo-beneficio de una pérdida. Por ejemplo, ¿cuán costoso sería para la empresa perder toda la información de las bases de datos? Nos hemos puesto a pensar en eso. ¿Cuánto dinero representaría para la empresa o para nosotros perder toda la información? Y entonces, pongámosle un número a eso. Y si ese número es muchísimo mayor que la inversión que nosotros vamos a hacer en seguridad para proteger esa información, pues vale la pena, posiblemente valga la pena. El valor de los beneficios, cuánto cuesta un mejor sistema de seguridad y cuánto dinero protege. Por ejemplo, hace poco vimos el caso de Facebook en el que se vieron caídos muchísimos sistemas al mismo tiempo, WhatsApp, Instagram y otra serie de sistemas asociados a esta compañía. Inmediatamente los valores en bolsa de las inversiones de la compañía se vinieron abajo. Muchísimos de miles de millones de dólares dejó de valer la compañía por esa cantidad de horas que estuvo fuera de servicio. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado de esa cantidad de dinero que perdió Facebook una décima parte y hubiéramos invertido en mejores sistemas de ciberseguridad, de respaldo, por ejemplo, que nos hubieran hecho permitir que cuando se cayera un DNS de los que sostenían los servicios de Facebook, otro sistema al mismo tiempo en caliente estuviera sirviendo de contingencia para que nuestro servicio no se hubiera caído? Les aseguro que hubiera sido muchísimo menor la inversión, ¿verdad? Hubiera sido una inversión muy pequeña en comparación con todo el dinero que ahora la compañía perdió por no haber tenido esos planes de contingencia instalados. Entonces ahí es en donde debemos analizar el costo-beneficio de la inversión frente a la posibilidad de un riesgo latente. Muy bien, ¿cuál es el procedimiento a seguir en caso de esto? Tenemos que tenerlo claro. ¿Qué pasa si falla un DNS? ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene que venir primero? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es el paso a paso? Paso número 1, hago esto. Paso número 2, se hace lo otro. Paso número 3, siguiente. Y si no, entonces se pasa o se escala a tal diferente situación. Pero se debe estar claro siempre, en todo momento, cuál es el procedimiento a seguir en cada uno de los diferentes planes de recuperación ante desastres. ¿Cómo se implanta el plan de contingencia? Bueno, primero se debe llegar a un acuerdo en donde estemos claros de que ese plan de contingencia es suficiente para sostener nuestros sistemas de información. Y luego establecer responsables. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes deben de conocerlo? Etcétera. ¿Cómo se redacta un plan de contingencia o recuperación ante desastres? Bueno, básicamente es
la reacción de los procedimientos que acabamos de especificar. ¿Qué vamos a hacer cuando suceda esto? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Etcétera. Luego tenemos este punto muy importante que es el pen testing. Básicamente consiste en una evaluación activa de las medidas de seguridad de información. El propósito es detectar los puntos débiles y pueden ser capitalizados para violar cualquier de las 3 condiciones necesarias de la información: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Cuando se hacen pen testing, básicamente se trata de atacar cualquiera de estas 3 condiciones que ya conocemos. Y básicamente lo que se hace es hacer pruebas de acceso a información, modificación de la información, o si se puede dañar la sostenibilidad de la información por medio de los diferentes sistemas que los están ejecutando o poniendo al servicio de los demás usuarios. Generalmente las vulnerabilidades potenciales resultan de fallas en el software, configuraciones inapropiadas, de la operación deficiente en los procesos o protecciones técnicas y del factor humano. Esto siempre es muy importante. Bueno, existen auditorías también que se dedican a definir cuáles son las pautas que debemos cumplir con diferentes criterios para tener sistemas de información más seguros. Existen compañías que realizan estas pruebas. En Costa Rica existe una organización llamada Inteco, en la cual es la organización avalada para brindar certificados de ISO a nivel de calidad y que sean reconocibles a nivel internacional. Se lleva a cabo un registro y luego las pruebas de campo. Las pruebas abarcan pruebas de redes, bases de datos, sistemas de información impresa, verbal y digital y relacionada con la empresa. Al final se obtiene un resultado y dependiendo de la nota se extiende el certificado. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias. Saludos.